Muy bien. Pues ya será la última práctica acerca de los equilibrios de óxido-reducción, ¿no? Y pues para esto hay que recordar algunos conceptos que ya hemos trabajado con anterioridad, que era el de oxidación. Ustedes recordarán que el concepto para este término es la pérdida de electrones, ¿no? Tenemos una especie X cualquiera, la cual es susceptible de oxidarse, es decir, de perder uno o más electrones dependiendo sus características particulares. Recordemos que este tipo de especies que sufren oxidación generalmente serán metales, ¿no? Recuerden que estos tienen pocos electrones en su última capa de valencia, por lo tanto tendrán una baja energía de ionización y pues es muy fácil que puedan ceder sus electrones con el fin de que estos, al formar sus cationes, tengan una configuración electrónica similar al gas noble más cercano, ¿no? Ya es, de alguna manera estamos retomando varios conceptos revisados anteriormente, como es el caso del zinc, ¿no? Del ejemplo que les mencionaba de la última reacción de química general 1. ¿No? El zinc se va a oxidar en esta reacción, el zinc pierde 2 electrones en el proceso. Evidentemente, el proceso de reducción será la situación inversa, aquella en la que una especie será capaz de ganar uno o más electrones para de igual manera llegar a una configuración electrónica similar a la de el gas noble más cercano. Y en este caso, la especie que se reduce es el cobre en esta reacción que les menciono. Cobre, en este caso el cobre 2, ¿no? El ion de cobre 2 gana 2 electrones para llegar a ser cobre sólido, ¿no? O cobre con estado de oxidación 0. No olvidemos también los conceptos de agente oxidante y agente reductor. El agente oxidante es la especie que me provoca que la otra se oxide, es decir, que el agente oxidante se reduce. El agente reductor, siguiendo la misma línea, es la especie que hace que la otra sustancia se reduzca y el agente reductor se oxida. Entonces, en este caso, el agente oxidante será el cobre 2 y agente reductor será el zinc, ¿no? Siguiendo estas definiciones que ya hemos revisado desde la práctica número 4. ¿Sí? Es precisamente lo que les mencionaba, agente oxidante se reduce y agente reductor se oxida. ¿Sí? Y pues esta era la última reacción que se llevaba a cabo en aquella práctica, ¿no? Donde se agregaba a la disolución un trozo de zinc. Recordemos que se le liberaban algunas burbujitas de hidrógeno excedente del ácido sulfúrico que se necesitó para formar el sulfato de cobre y eso es lo que me permitía saber qué es lo que se está formando. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, retomando un poco acerca de la parte de espontaneidad de las reacciones, eh, tal vez ya están llevando su curso de termodinámica, tal vez lo llevarán posteriormente. Sin embargo, les comento, hay una función que se llama función de estado, que se conoce como la energía libre de Gibbs, o simplemente representada como la G, en donde lo que nos interesa es el cambio de este tipo de funciones. Para decir cambio, pues yo lo represento con la letra delta, ¿no? O sea, a mí me interesa saber el delta G de una reacción química. Si este delta G tiene un valor
menor que cero, quiere decir que mi reacción es espontánea. Si tiene un valor mayor que cero, no será espontánea, y si se da el caso en que este delta G sea igual que cero, mi reacción se encuentra en equilibrio químico. Y pues todas las reacciones que hemos estado viendo en estas últimas prácticas, pues recuerden que es todo el tema de equilibrio químico, pues estamos en este tipo de situaciones, ¿no? En que el cambio de energía libre o el delta G es igual que cero. ¿Por qué menciono esto? Porque está muy relacionado con las reacciones redox. Cuando hablamos de procesos de óxido-reducción, es necesario hablar de lo que conocemos como el potencial de la reacción. Es decir, eh, ¿qué diferencia de potencial se genera cuando ocurre un intercambio de electrones? Es decir, precisamente cuando se lleva a cabo una reacción. Entonces, mientras más, de alguna manera, lo podríamos ver así, mientras más potente, mientras con una mayor intensidad se liberen o se intercambien estos electrones, pues la reacción que me generará una mayor diferencia de potencial. Ahora, esto lo podemos ver en dos sentidos. Las reacciones de forma espontánea, como es el caso de la reacción de zinc y sulfato de cobre, o para reacciones no espontáneas, en donde nosotros tendremos que agregar una diferencia de potencial equivalente a, a, a la capacidad de intercambio de electrones. Esto nos lleva a dos situaciones, no lo tengo escrito aquí, pero nos lleva a dos situaciones en donde tendremos las llamadas celdas. Una celda voltaica, o también llamada una celda galvánica, es aquella en la que la reacción redox se lleva a cabo de manera espontánea, y una celda electrolítica es aquella en la que no se lleva a cabo de manera espontánea y nosotros tendremos que agregar energía para que se lleve a cabo. Por si se lo encuentran en algún ejercicio, algún problema o en su clase de teoría, celda galvánica, celda voltaica son reacciones espontáneas, celda electrolítica son reacciones no espontáneas. Y en este caso, pues vamos a jugar un poquito con eh, con estos conceptos. Bueno, retomando lo que era el potencial de la reacción, lo podemos ver ya en forma de ecuación de la siguiente forma, en donde tenemos el potencial del proceso de reducción menos el potencial del proceso de oxidación. Si al hacer esta diferencia nuestro valor nos da mayor que cero, la reacción será espontánea. Vean la diferencia con lo que les mencionaba acerca del delta G, ¿no? En el delta G, si el delta G es menor que cero, la reacción será espontánea. Pero aquí la diferencia de los potenciales de las reacciones tiene que ser mayor que cero, ¿no? Para que sea espontánea. Obviamente, si es menor que cero, no será espontánea. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues se han calculado, tomando como referencia el hidrógeno, se han calculado una serie de potenciales para muchas reacciones redox y que están pues prácticamente todas tabuladas, ¿sí? En los libros de química convencionales vamos a encontrar los potenciales más comunes, no para todas las reacciones, obviamente. Y estos potenciales nos sirven para determinar qué es lo que está ocurriendo con la reacción. Una vez que nosotros determinamos quiénes son nuestros reactivos, quiénes son nuestros productos, podremos saber, eh, claro, siempre y cuando se trate de una reacción redox, ¿no? Podemos saber o podemos predecir si en ese sentido se va a llevar a cabo la reacción espontánea o no. ¿Okay?
Y en caso de que la diferencia de los procesos de potenciales de procesos de reducción y oxidación sea igual que cero, pues estamos en el mismo caso que el delta G igual que cero. Es decir, que la reacción se encuentra en equilibrio. No hay ningún desplazamiento de la reacción ni hacia reactivos ni hacia productos, como lo hemos estado revisando. Aquí pues cabe mencionar que pues no nos vamos a meter tanto en el cálculo de la constante de equilibrio. Pero sí es interesante mencionar que para este tipo de situaciones, este tipo de reacciones químicas, las constantes de equilibrio son muy extremas. Si una reacción redox es espontánea, la constante de equilibrio será enormemente grande. 10 a la 100, 10 a la 200, 10 a la 300, dependiendo del tipo de reacción que se lleve a cabo. Es decir, una reacción redox espontánea está prácticamente desplazada hacia la formación de productos y muy poquito o prácticamente nada hacia reactivos. Y si una reacción redox no es espontánea, estaremos en el caso completamente inverso. La constante de equilibrio será extremadamente pequeña, 10 a la menos 100, 10 a la menos 200, etcétera. En donde, pues obviamente, prácticamente no habrá nada de productos y todo estará desplazado a que permanezcan como reactivos. Claro, existirán factores, como lo hemos visto, factores que modifican estos equilibrios. Por ejemplo, nos podemos encontrar en el caso límite, en el que modificando algunas concentraciones de mis reactivos, podríamos transformar de una reacción no espontánea a una reacción espontánea. O de igual forma, una reacción que originalmente es espontánea, si modificamos algunas condiciones de, por ejemplo, concentración, la podemos transformar en una no espontánea. Esto ya son factores adicionales que ustedes ya estarán revisando en sus cursos de química analítica. O tal vez ya, dependiendo su profesor de teoría, pues se quiere meter en esa parte, pues estarán revisándolo también. Pero pues factores modificantes como no solo la concentración, sino también puede ser la temperatura, puede ser también la presión, en caso de que haya gases involucrados, pueden ser fundamentales para el cambio incluso de la espontaneidad de una reacción de óxido-reducción. Aquí lo que nos interesa es esta ecuación, en donde el potencial de la reacción es igual al potencial del proceso de reducción menos el potencial del proceso de oxidación. Entonces, en esta tabla les presento algunas reacciones redox comunes, en donde está mostrada aquí el valor del potencial, ¿no? Que se representa con la letra E y un cerito. El cerito quiere decir que estamos en condiciones de temperatura estándar, es decir, a 25 grados Celsius, o lo que es lo mismo, 298.15 Kelvin. ¿Okay? Y estas tablas son los potenciales de reducción. Aquí no se vayan a confundir con con la ecuación que vimos anteriormente, porque todos estos procesos están de alguna manera convenidos que sea de esta forma, porque al momento de que nosotros apliquemos estos potenciales de la tabla a la ecuación, cuando nosotros tengamos que colocar el valor para el proceso de oxidación, pues recuerden que oxidación y reducción son procesos inversos. Este valor que observamos en la tabla lo tendríamos que colocar con el signo negativo, ¿no? Y eso ya está considerado en esta ecuación. Por lo tanto, vamos a pensar que, a imaginarnos que en, nuestro proceso, en una reacción química ya determinamos quién se está reduciendo, ahora vamos a determinar quién se está oxidando. Vamos a ver, suponiendo que tenemos oro, ¿no? Si el
oro nosotros determinamos que es la sustancia que se está oxidando, vemos que su potencial es de más 1.5. Entonces, si es la especie que se oxida, en nuestra reacción, pues vamos a mantener ese más 1.5. Pero como vemos que aquí el signo ya le está afectando, pues ya no hay necesidad de estar modificando los valores que encontramos en las tablas. Porque este signo negativo ya me está diciendo que el potencial que sigue se refiere al potencial del proceso de oxidación. Entonces no hay mucho problema, nada más es cuestión de checar, de verificar cuándo una especie se oxida, cuándo se reduce, y tenemos ya la tabla. Y pues de esta misma, vemos que mientras más grandes o mientras más positivos sean nuestros valores de potencial, nos encontraremos ante la presencia de agentes oxidantes muy fuertes. Casos clásicos, el agua oxigenada, ¿no? Vemos que es una especie bastante oxidante, o el permanganato especies que contengan permanganato, el ejemplo clásico, permanganato de potasio, son ejemplos de oxidantes muy fuertes. Y en el otro extremo, mientras más negativos sean nuestros valores de potencial, tendremos los agentes reductores fuertes. Es decir, tendremos la presencia de metales, más que nada, que son agentes reductores que, pues, recordarán ustedes que son aquellos que sueltan o que ceden muy fácilmente sus electrones, y obviamente los oxidantes serán aquellos que lo reciben muy fácilmente. Todo con el objetivo de llegar a configuraciones electrónicas de los gases nobles más cercanos. Y pues retomando una vez más la reacción entre zinc y cobre 2 más de química general 1, pues aquí con esto vamos a justificar por qué es que la reacción se lleva a cabo de manera espontánea. Si tomamos en cuenta los valores de potencial de la tabla, vamos a llegar a que se obtiene un valor positivo. Y recordemos que el potencial de la reacción mayor que 0 es una reacción espontánea. Vamos a verificar esto con la tabla, porque estoy colocando estos valores. ¿Quién se está reduciendo? Se está reduciendo el cobre 2. Entonces vamos a buscar el cobre 2 en nuestra tablita. Y donde lo tenemos al cobre 2, aquí está. Aquí lo estoy marcando. El cobre 2 que se está reduciendo genera cobre sólido, y vemos que tiene un potencial de 0.34 voltios. ¿Sí? Y nuestra otra especie es el zinc metálico. Pero recuerden que el zinc se está oxidando. Entonces no lo vamos a buscar aquí donde tenemos los reactivos, vamos a buscarlo donde tengamos un zinc sólido como producto. Y ya nos dedicamos a buscarlo bien aquí en la tablita, y lo encontramos en esta parte. Tenemos al zinc sólido, que en este caso estamos hablando del proceso de oxidación, y vemos que su potencial es de menos 0.76 voltios. Entonces, hacemos la diferencia, reducción menos oxidación, 0.34 menos 0.76, ese doble negativo se me hace positivo. Entonces llegamos a que tenemos para el proceso global un potencial de más 1.10 voltios. Y vemos que este es la energía, este es el potencial que se me genera en esa reacción química. Si nosotros colocáramos un multímetro para verificar esto, pues va a depender obviamente de que nuestras concentraciones sean exactas y todo eso, pero tendremos un valor bastante cercano a 1.10
voltios. ¿Sí? Y el otro caso que les comentaba, si fuera a la inversa, es decir, que fuera el cobre sólido que reaccionara con una disolución de zinc, pues estamos ante el caso contrario, es decir, menos 0.76, nada más estoy invirtiendo los datos, menos 0.76 menos 0.34, pues me da menos 1.10 voltios. Y al ser un valor negativo, la reacción no se lleva a cabo de manera espontánea. ¿Sí? Y pues esto nos da cuestiones bastante interesantes. Por ejemplo, una vez más, me voy a regresar a la tablita para que veamos cosas importantes, interesantes, que tal vez ustedes se le encuentren en algunos ejercicios o simplemente como dato curioso. Ustedes sabrán que, por ejemplo, hay metales como el oro, como el platino, como el paladio, que se conocen como metales nobles. Así como en el caso, en la analogía a los gases nobles, que son especies que prácticamente no reaccionan, pues podríamos verlo también para este tipo de metales. Son metales que son muy poco susceptibles de ser atacados por una sustancia. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque vemos aquí que la mayoría de los metales tienen potenciales negativos, podríamos considerarlos como agentes reductores fuertes. Vamos a ver el caso del oro. Si buscamos el oro, pues bueno, fue uno de los ejemplos que vimos anteriormente, vemos que se trata incluso se trata como una especie oxidante. Entonces, no, es muy poco reactivo si se pone a reaccionar, por ejemplo, con los ácidos. Digamos, un ácido fuerte, un ácido clorhídrico, un ácido sulfúrico, un ácido nítrico, vamos a ver que eso no se va a llevar a cabo. ¿Dónde encontramos a los ácidos fuertes aquí en esta tablita? Pues nos vamos aquí a nuestra referencia, que tiene el valor de 0. Entonces vemos aquí que todos los ácidos fuertes están representados con el ion H+. Y esto pues me sirve para predecir una gran cantidad de reacciones. Entonces, si yo hiciera mi reacción de ácido con oro sólido, es decir, estoy hablando de esta especie, aquí mi ácido se estaría reduciendo, estaría ganando electrones para pasar a ser hidrógeno gaseoso, que pues sabemos que cuando un metal reacciona con ácido se liberan burbujas, es decir, hidrógeno. Y el metal, obviamente, pues en este caso sería la especie que se está oxidando. Entonces, recuerden, proceso de reducción menos proceso de oxidación, 0 menos 1.5, pues me da menos 1.5. Vemos que la reacción entre oro y cualquier ácido fuerte no se lleva a cabo, no se ve atacado por este tipo de sustancias. Se necesitarán entonces sustancias más fuertes para que esto pueda, pueda ocurrir. Por ejemplo, sustancias como el permanganato de potasio pueden empezar a atacar el oro, aunque vean que no sería una reacción demasiado espontánea porque vean los potenciales, 1.50 y 1.51, pues ya no será eh, tan sencillo. Se necesitarán agentes oxidantes todavía más poderosos, por ejemplo, incluso el flúor gaseoso, ¿no? Puede ser una, eh, una, una sustancia que me permita atacar un trozo de oro, porque pues vemos que la diferencia sí sería positiva. ¿Sí? Y así nos podemos encontrar con casos interesantes. Se puede hacer, por ejemplo, el ejercicio, bueno, no tanto el ejercicio, sino de alguna manera explicar algunos métodos
caseros que existen, por ejemplo, para limpiar la plata. La plata, pues gracias a muchas de las sustancias que están en el ambiente, principalmente sustancias de contaminantes, ¿no? En las ciudades, pues sabemos que está el smog, y dentro del smog hay compuestos, por ejemplo, de azufre. El azufre, dióxido de azufre o ácido sulfúrico o lo que sea, dependiendo qué tan contaminada esté la atmósfera, por ejemplo, de una ciudad, pues es muy fácil que ataque, por ejemplo, a la joyería de plata, ¿no? Haciendo que ésta se ennegrezca. Entonces, uno de los métodos caseros para limpiar la plata es que ésta se envuelva en, por ejemplo, un trozo de papel aluminio. Y colocándolo en una disolución salina, pues estamos favoreciendo la reacción redox para que esta capita de plata ennegrecida, que realmente se trata de una capita de sulfuro de plata, de alguna manera se disuelva y me quede la plata completamente limpia. Estamos llevando a cabo reacciones redox para que pues toda nuestra joyería pueda aparecer como nueva. Entonces, pues simplemente son conocimientos que ya se tienen y que se pueden explicar a través de este tipo de procesos, hasta a través de este tipo de situaciones. Continuamos. Y pues una forma más sencilla de poder predecir una reacción redox es a través de la escala de potenciales. Para esto, vamos a tomar nosotros la tabla de potenciales que les acabo de mencionar y lo vamos a acomodar en una recta o en una escala, como su nombre lo indica, en donde pues cada marca de la recta va a representar el valor del potencial del proceso que involucra la reacción química, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenemos el caso del oro, ¿no?, que mencionábamos anteriormente. El oro 3, que al momento de reducirse pasa a oro 0, y esto lo hace con una diferencia de potencial de 1.50 voltios, ¿no? Y así vamos a acomodar todas nuestras especies, colocando en la parte de arriba las especies oxidadas, es decir, las especies con cargas positivas más grandes. Y en la parte de abajo vamos a colocar a las especies reducidas, es decir, a las especies que en relación con la especie anterior sea menos positiva o incluso negativa, dependiendo lo que el proceso con el que nos encontremos. Pasar de la tabla de la escala es muy fácil. De regreso, para que lo veamos fácilmente. Todo lo que tengamos en la parte de estas semireacciones, en la parte de los reactivos, va a ser lo que se escribe en la parte de arriba, en la escala de potencial. Es decir, todo esto lo escribiríamos en la parte de arriba, y todo lo que se encuentra en la parte de los productos sería lo que escribiríamos en la parte de abajo, ¿no?, de la escala de potencial. ¿Okay? Que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, una forma muy sencilla de saber cuándo se va a llevar a cabo o no una reacción química es que, digamos, por ejemplo, que un metal como el cadmio, ¿no? Digamos, aquí, que lo vamos a poder poner en un cuadrito. Queremos saber si el cadmio reacciona de manera espontánea, por ejemplo, con un ácido fuerte. Vemos aquí que siempre los ácidos fuertes son nuestra referencia, tenemos ahí el 0 voltios de potencial, y pues recordemos que todo ácido fuerte lo representamos con
ion H+. Pues, queremos saber si se lleva a cabo de manera espontánea o no la reacción entre el cadmio y un ácido fuerte. Ahora, muy importante, aquí dibujamos una línea recta entre las especies que están involucradas en nuestra reacción. Si esta línea recta tiene una pendiente positiva, quiere decir que nuestra reacción se lleva a cabo de manera espontánea, sin ni siquiera tener que hacer nuestra operación de reducción menos oxidación, que nos dé positivo. Si ya nos ayudamos de esta tablita, colocamos e identificamos nuestras especies que están reaccionando y vemos que si los unimos con una línea y vemos que esta línea tiene una pendiente positiva, quiere decir que la reacción se lleva a cabo de manera espontánea. En cambio, Profesor, perdón. sí, dime, ¿qué pasó? Si la reacción no es espontánea, quiere decir que no se lleva a cabo aunque pase el tiempo, o ¿qué implica que sea espontánea y que no? Que sea espontánea quiere decir que al momento de que entran en contacto, vamos a nosotros observar un cambio. ¿Okay? El hecho de que no sea espontánea, como tú bien lo mencionas, en el corto plazo o, por ejemplo, en un tiempo de laboratorio, no va a ser posible que observemos estos cambios. Y, como muy bien lo dices, tendría que pasar una enorme cantidad de tiempo para que apenas empiece a, a ocurrir la reacción. Y pues va a depender de qué tan separados estén aquí en la escala de potencial. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que les mencionaba del oro, vemos aquí que si queremos hacer la reacción de un ácido fuerte con el oro, si unimos con una línea recta, vemos que es una pendiente negativa. Si tenemos pendiente negativa, no se lleva a cabo de manera espontánea la reacción. Y como siempre estamos hablando de equilibrios químicos, una pendiente negativa no se lleva a cabo de manera espontánea, pero siempre habrá una, eh, una muy pequeñita cantidad. Vamos a escribir la reacción. Sería H más el oro sólido. No la voy a balancear, nada más para que veamos al punto que quiero llegar. Y se va a generar hidrógeno, que sería H2, y se me generaría el ion de oro 3 más. ¿Okay? Recuerden, no la voy a balancear, ya formaría parte de lo que es la práctica, lo vamos a hacer un poco más adelante. Entonces, si escribimos en este sentido la reacción, esta se va a ver desplazada prácticamente hacia los reactivos. Por eso lo pongo ahí con una flecha mucho más larga. Pero vemos que está presente el sentido de formación de productos. Ahora, ¿cómo sabremos si se va a llevar a cabo o no la reacción conforme pasa el tiempo? Pues va a depender mucho de la diferencia de los potenciales. Mientras más grande sea esta diferencia de potenciales, tal vez en toda nuestra vida no alcancemos a ver que ocurra esta reacción química, a menos que, de alguna forma, nosotros agreguemos, vimos que la diferencia era de menos 1.5. ¿No? Entonces, a menos que, de alguna forma, con algún proceso o con energía eléctrica, ¿no? Más que nada, si nosotros agregamos una cantidad mayor a 1.5 voltios, que es prácticamente lo de una pila, ¿no? Pero pues tiene que estar presente, ¿no? Este flujo de electrones. Con una cantidad mínima de 1.5 voltios, vamos a ver que se empieza a generar el hidrógeno gaseoso y vamos a ver que se empezaría a disolver el oro. Pero si mientras nosotros no agreguemos esa energía, prácticamente en nuestra vida no vamos a observar que
se lleve a cabo la reacción, que se disuelva el oro. Y todo esto va a depender, como les digo, de las concentraciones de nuestras especies. Todos estos valores de los potenciales están suponiendo condiciones estándar, como les digo, 25 grados Celsius o 298.15 Kelvin. Pero también consideran que aquellas especies que se encuentren en disolución lo harán siempre que la concentración sea 1 molar. Es decir, que tengamos una concentración de ácido fuerte, H más 1 molar, y también una concentración de una disolución de oro 3 más, también 1 molar. O en el caso de los gases, como en este caso el hidrógeno, el H2, la presión de ese gas tendrá que ser de 1 atmósfera. Es decir, todo tiene que ser en condiciones estándar para que estemos considerando este tipo de situaciones. En este caso son ideales. Pero pues nosotros sabemos que en la naturaleza no tenemos las condiciones ideales, no siempre estaremos a 25 grados, no siempre estaremos con concentraciones de 1 molar, siempre habrá alguna variación y obviamente la presión atmosférica no es 1. Esto solamente se lleva a cabo eh, a nivel del mar. ¿No? Pero aquí la condición más importante es la diferencia que hay entre estos potenciales. Si es muy grande esta diferencia, jamás vamos a observar el cambio. O si ocurren estos cambios, serán microscópicos. Por eso aquí vemos que la flecha de equilibrio es muy cortita hacia la formación de los productos. Caso contrario, ocurriría con las reacciones efectivamente espontáneas, en donde aquí la flecha estará muy larga hacia la formación de productos y muy cortita en el sentido eh, inverso. ¿Sí? Entonces, para verlo de forma experimental, pues tendríamos que montar un sistema con nuestros electrodos conectados a la corriente eléctrica para que podamos acelerar este tipo de procedimientos para generar la reacción que originalmente no es espontánea, para hacerla que ocurra. Una vez que desconectamos estos circuitos, se va a detener la reacción y ya no va a continuar. Eh, Esto solamente ocurrirá con un gran periodo de tiempo, para que veamos si acaso que ocurre procesos de oxidación o de reducción en procesos no espontáneos de forma original. Bueno, entonces, ¿sí? Por nada. Entonces, con ayuda aquí de la tablita, es muy fácil determinar, una vez que identificamos quiénes son nuestros reactivos, quiénes serán nuestros productos. Por ejemplo, aquí en el caso del oro, aquí nuestros productos eran el hidrógeno gaseoso y el oro 3 más. Entonces, aquí en nuestra reacción del ácido fuerte con cadmio, de igual manera se me está generando hidrógeno gaseoso y se me va a formar una especie de cadmio 2 más. Ahora, ¿qué pasaría si este cadmio 2 más no reacciona únicamente, digo, el cadmio 0, no reacciona únicamente con un ácido fuerte, sino que reacciona, digamos, también con una disolución de hierro 3, como lo que tenemos acá? Entonces, se va a llevar también a cabo de manera espontánea. Ahora, vamos a pensar que yo junto una disolución H más, o ácido fuerte, una disolución de hierro 3 más y cadmio en estado sólido. Tenemos presencia de las tres especies. Entonces, ¿cuál reacción se va a llevar a cabo en primer lugar? Pues, mientras más alejadas estén las especies en la escala de potencial, pues se favorece
esas reacciones. ¿Por qué? Porque incluso lo podemos ver con la diferencia de los potenciales. 0.77 menos 0.41. Vamos a ver cuánto me da. 0.77 menos 0.41, es decir, más 0.41, me da 1.18. La diferencia entre cadmio 0 y hierro 3 más. Ahora la diferencia entre H más y cadmio sería 0 menos 0.41, es decir, más 0.41. Entonces vemos que se trata de un valor que a pesar de que sigue siendo positivo, es un valor más pequeño que aquel que calculamos entre cadmio y hierro 3. Entonces, mientras más positivo sea la diferencia de los potenciales, la reacción se favorece en primer lugar. Entonces, mientras más separados estén en la escala, es más fácil que se lleve a cabo la reacción redox. Entonces vemos que esto lo pudimos hacer sin estar tomando las tablas. Esto es una forma bastante sencilla, bastante efectiva de verificar cuándo se lleva a cabo o no una reacción redox. Y es lo que vamos a aplicar en la práctica. Por ejemplo, en el caso del agua, aquí es donde estoy retomando un poco lo de la práctica 14 que no hicimos. Pues es precisamente este tipo de situaciones. ¿En qué sentido se lleva a cabo de manera espontánea la formación o la descomposición del agua? Claro, si por puro sentido común, ¿no? Nosotros vemos que pues, el agua en estado líquido es lo que tenemos de manera espontánea. No tenemos la descomposición de agua en sus gases, ¿no? Entonces, sí, por simple sentido común, sabemos cuál es el sentido de la reacción redox que se lleva a cabo. Pero pues vamos a verificarlo, ¿no? Con el potencial, ¿no? ¿Cuál de estas dos reacciones es la que se lleva a cabo de manera espontánea? Pues para esto, pues acomodo mis especies en la escala de potencial. Recuerden que la que contiene el hidrógeno siempre es nuestra referencia, hidrógeno que genera o que es generado por una disolución de ácido fuerte con un valor de 0, y pues ya localizamos en la tabla de potencial al oxígeno y lo trasladamos aquí a la escala. Entonces vemos que hidrógeno y oxígeno se encuentran unidos por una línea de pendiente positiva. Entonces, es precisamente en este sentido, o más bien en la formación de agua, la reacción espontánea. ¿Con qué valor de potencial? Pues hacemos 1.23 menos 0, me queda exactamente lo mismo, valor positivo. Ese será el valor con que los gases, en este caso hidrógeno y oxígeno, estarían formando agua en estado líquido, con un potencial de 1.23 voltios. Y obviamente la reacción, ya dependiendo las situaciones más específicas, si tomamos en cuenta que partimos de un ácido o que partamos de alguna otra situación, pues se me estaría generando como producto estas dos especies. Claro, recordemos desde que vimos el equilibrio ácido-base, que esta forma de verlo es de alguna manera simplificada, ¿no? Recordemos que el H2O, al entrar en equilibrio consigo mismo, se divide en iones H+, iones OH-, y todo eso de las reacciones ácido-base, podríamos tomarlo en cuenta, cosa que no me interesa que lo relacionamos en este momento. ¿Sí? Aquí lo que importa es que las especies estén unidas por una
por una recta con pendiente positiva. Y es básicamente de lo que trata la práctica, de que a través de una serie de reacciones con un compuesto de vanadio, pues vamos a ver los cambios en el estado de oxidación de este elemento. Y pues aquí lo interesante o lo llamativo es de que estos cambios de estado de oxidación también se traducen en un cambio en la coloración, de la disolución que contiene el vanadio. Otro ejemplo, antes de pasar a la práctica, que me parece que forma parte del cuestionario previo, entonces para que lo verifiquen ustedes. Tenemos ahí que tenemos los potenciales, ¿no? del permanganato, que pasa a manganeso 2 más, que tiene un potencial de 1.5, 1.51 voltios, y el dicromato, que pasa a cromo 3, que tiene un potencial de 1.33 voltios. Y con ayuda de esto tendremos que escribir y balancear la ecuación química que se pueda llevar a cabo. Aquí no nos están diciendo quién es reactivo y quién es producto. Mi reactivo puede ser cromo 3 y manganeso 2 más, o mis reactivos pueden ser dicromato y manganeso 2 más, o pueden ser cromo y permanganato. Va a depender de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, y pues vamos a aplicar nuestra escala de potencial, ¿no? Para saber qué especies tendrán que ser nuestros reactivos para que la reacción se lleve a cabo de manera espontánea. ¿Okay? Vamos a acomodar nuestras especies en la escala, ¿no? Aquí tengo 1.33 para el dicromato y el cromo, y 1.51 para permanganato y manganeso. Entonces, díganme ustedes, ¿qué especies tendrán que ser mis reactivos para que la reacción se lleve a cabo de manera espontánea? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? El cromo con el permanganato. Efectivamente, tendrá que ser cromo con permanganato para que de esta manera tengamos una recta de pendiente positiva. Entonces, estos tendrán que ser mis reactivos, y evidentemente el dicromato y el manganeso tendrán que ser mis productos de la reacción. Entonces ya sabemos cuál va a ser la reacción que se lleva a cabo, entonces tendremos que balancearla, y pues de acuerdo con lo que me dice aquí el ejercicio, lo haremos en medio ácido, por el método que ya sabemos, por el método de ion-electrón. Y bueno, si queremos saber qué tan espontánea es, pues haremos la diferencia. 1.51 menos 1.33 y me da 0.18 voltios positivos. Entonces, de esta manera verificamos que es, eh, es espontánea la reacción. Entonces planteamos la reacción, y pues lo voy a escribir únicamente con una flecha. Sabemos que si es cuando es espontánea, prácticamente no va a haber desplazamiento hacia los reactivos, por eso lo escribo con una flecha. Planteamos nuestra reacción y hacemos el balanceo como nosotros ya sabemos, ¿sí? Separamos nuestras reacciones en las dos semireacciones, que si se dan cuenta, no es necesario que nosotros hagamos todo el proceso de que pues los oxígenos los balanceamos con moléculas de agua, y los hidrógenos del agua los balanceamos eh, con iones de H+. ¿Por qué no es necesario? Porque si nos vamos una vez más a nuestra tabla, me voy a regresar las diapositivas anteriores. Aquí tenemos al permanganato y aquí tenemos al dicromato. Entonces, si se dan cuenta, la misma tabla ya nos está dando balanceada
la semirreacción que necesitamos, tanto para permanganato como para dicromato. Entonces nada más es cuestión de que yo las acomode dependiendo quién era mi reactivo y quién era mi producto. Vimos que mi reactivo era permanganato, entonces ya tengo en este sentido la semirreacción. Mi otro reactivo era cromo, que es esta especie, entonces yo voy a escribir mi semirreacción a la inversa, es decir, cromo más agua me va a dar el dicromato más el H más con los 6 electrones. Entonces ya no hay, una vez que conocemos y sabemos interpretar la tabla, ni siquiera hay que aplicar este método del ion-electrón. Solo en el caso en que no lo encontremos aquí en la tabla, sí lo podríamos hacer. ¿Sí? Me regreso al ejercicio. Desde la tabla de potenciales, yo ya escribo mis dos semireacciones. Lo que sí hay que hacer, pues, es el intercambio de electrones, ¿no? Y que tiene que ser lo mismo en ambos lados. Aquí son 5 y acá son 6. Ninguno es múltiplo del otro, entonces yo tendré que encontrar un múltiplo común en ambos. Yo tendré que multiplicar la primera reacción por 5 y la segunda reacción por 6, de tal manera que en total yo tenga 30 electrones intercambiados. Y pues si lo hago para los electrones, lo tengo que hacer para todas las especies. De tal manera que para la del cromo, paso a esta, ya hago la multiplicación correspondiente y lo incluyo en la reacción. Y lo mismo para la segunda, ya todo está, ya está todo simplificado, ya es cuestión de que ustedes lo puedan verificar. Ya se eliminaron aquí los electrones, yo ya simplifiqué aquí los iones H+, y me queda finalmente el balanceo por el método ion-electrón en medio ácido. ¿Sí? Ya dependerá del ejercicio si les pide medio básico, etc. ¿Sí? Pero bueno, vemos que con ayuda de la tabla de potenciales es muy sencillo hacer el balanceo por el método ion-electrón. ¿Sí? Entonces nos queda de esta manera correctamente balanceado. ¿Sí? Y es en el sentido en que es espontánea la reacción química, o en este caso la reacción redox. Seguimos. Pues ahora sí, vamos a las especies de la práctica. En el protocolo, ustedes ven en esta tablita, en donde tenemos diferentes especies de vanadio. En el primer caso, estamos hablando del ion vanadato, BO3 con carga negativa, o si nosotros calculamos el estado de oxidación del vanadio, nos vamos a encontrar que se trata del vanadio 5. Por eso es que se escribe en la misma casilla. En el caso del ion vanadilo, que es BO con carga 2+, al calcular el estado de oxidación del vanadio, llegamos a que se trata de el vanadio 4+, o simplemente vanadio 4, y a las demás especies, que es vanadio 3 y vanadio 2. Entonces vemos que tenemos toda la colección de números de oxidación para este elemento. Y pues para cada estado de oxidación le corresponde una coloración. Esto es lo llamativo de esta práctica, ¿no? de este tipo de reacciones. Que por cada cambio de estado de oxidación vamos a ver un cambio en la coloración. Y pues si lo quisiéramos relacionar con la tabla de potenciales o con la escala de potenciales, pues vemos que estos valores de potenciales están relacionados con estos cambios de estado de oxidación, es decir, el paso de vanadio 5 a vanadio 4, es decir, de vanadato a vanadilo, BO3 carga negativa pasa a BO con carga 2+.
Este primer paso tiene un potencial de 1 voltio. El segundo, bueno, este es el vanadato presenta una coloración amarillo. El vanadilo es una coloración azulada. Y el potencial del vanadilo para pasar al vanadio 3 más, 0.34 voltios. Y escribimos aquí, bueno, son las especies que están involucradas en el proceso de reducción de vanadilo a vanadio 3 más. Posteriormente tenemos al vanadio 3 más con una coloración verdosa, con un potencial de menos 0.26 voltios, pasa de vanadio 3 a vanadio 2. Y por último, el vanadio 2, que tiene una coloración morada, con un potencial de menos 1.13 voltios, pasa de vanadio 2 a vanadio 0. Ahora, ¿cómo vamos a ver estos cambios en la coloración? Ustedes ya lo habrán visto en los videos que les recomendé que vieran, ¿no? Que pues desafortunadamente no son videos que lo hayan hecho los profesores aquí de la facultad, sino que son videos que me encontré, que creo yo que eran útiles para explicar este procedimiento. Pues para ver estos cambios en los estados de oxidación, pues requerimos de otras sustancias. Por ejemplo, el zinc. Colocando zinc en polvo o zinc en granalla, vamos a favorecer las reacciones redox entre este metal y las especies de vanadio, y vamos a ir viendo poco a poco los cambios de coloración, es decir, los cambios de los estados de oxidación. Y también nos sirve la situación inversa, que una vez que hayamos llevado a cabo por completo la reacción con el zinc, ahora lo vamos a regresar, ¿no? Con ayuda de, bueno, recordemos que el zinc se trata de un agente reductor. Entonces, utilizaremos ahora un agente oxidante como lo es el permanganato. ¿Sí? Bueno, entonces, todas estas especies las podemos acomodar en una escala de potencial para saber qué es lo que está ocurriendo. Y meto ahí el H más, porque el reactivo con el que partimos, que es el que se conoce como el vanadato de amonio, se encuentra en un medio ácido. Y recuerden que está en un medio ácido para favorecer la, eh, la generación de todas estas reacciones reactivas. Por eso es que estoy incluyendo también aquí el H más, el ácido fuerte. Bueno, entonces como proceso experimental, ustedes ya lo vieron en el video. Tenemos una cierta cantidad, en este caso, nosotros en el laboratorio utilizamos 2 mililitros, ¿no? Pero pues no importa tanto la cantidad, sino más bien lo que nosotros vayamos a observar. Entonces tenemos un volumen de vanadato de amonio que se encuentra al 1% masa volumen en medio ácido. Y este vanadato de amonio es el primero que nosotros vemos aquí en la tablita. Esta primera especie, por lo tanto, tendrá una coloración amarilla, es una disolución amarilla, a la cual le vamos a agregar la punta de espátula de zinc metálico en polvo. Y poco a poco vamos a ir viendo estos cambios de coloración. Aquí cabe mencionar algo muy importante, creo que sí lo mencioné en alguno de los videos, que vemos que el primer cambio de coloración es el paso de amarillo a azul. Entonces, cuando ustedes agregan en primer lugar el zinc, no van a ver tan evidente este cambio. Más bien lo que van a observar es primero una coloración un tanto verdosa. Pero aquí no es que ya haya cambiado o no se haya pasado directamente a esta especie, al vanadio 3, sino más bien, como apenas está comenzando la reacción, se está generando el vanadilo que es color azul, pues recuerden que amarillo y azul me da una coloración verde. Pero este primer verde no es la especie que me interesa. Hay que esperar a que se me acabe este color amarillo para que tengamos por completo este color azul.
tal vez lo hayan visto ahí en los videos, que al agregar el zinc, primero pasa por un color verdoso y luego llega al azul. Pero ese primer color verde no es de mi interés, nada más es por la combinación de los colores que yo tengo en mis primeras dos especies, entre amarillo y azul. Ya después que continúe la reacción con el zinc, ahora sí pasaremos a la coloración verde que a mí me interesa, que ya sería la, eh, la del vanadio 3 más. Bueno, habiendo aclarado esto, ahora sí, por cada cambio de color, nosotros vamos a ir retirando unas gotitas, no necesariamente los 2 mililitros, para que nosotros vayamos viendo toda nuestra escala de colores o todas nuestras especies de vanadio. Y esto es porque la reacción entre el vanadato de amonio y el zinc tiene un exceso de zinc, es decir, va a continuar reaccionando, va a continuar cambiando la coloración hasta llegar a una vez más me regreso, hasta llegar al color morado. Por eso es necesario que por cada cambio de coloración que nosotros veamos, con esta consideración que les dije del cambio de amarillo a azul, vamos a ir retirando unas gotitas o una muestra representativa y podamos hacer la comparación, así como lo vemos en esta figura. Entonces, aquí se trata del vanadato de amonio antes de agregar el zinc. Agregamos el zinc, vemos la coloración, el cambio de coloración, vemos que pasa por el color verde y llega al azul. Una vez que llega al azul, retiramos un poquito de mi reactivo, de mi tubo, de mi reacción original y lo aíslo, ¿okay? Para que no continúe esa reacción y que en el tubo original siga. ¿Okay? En el tubo original vemos que posterior a este color azul regresamos al color verde, pero ahora sí, este color verde es el que me interesa. Retiro un poco de esa muestra y lo aíslo en otro tubo de ensayo. Permitimos que la reacción continúe y concluya hasta llegar a una coloración morada y finalmente tomo una parte representativa. Y tengo aquí todas las especies de vanadio. Vanadio con estado de oxidación 5, 5 más. Vanadio con estado de oxidación 4. Vanadio con estado de oxidación 3 y vanadio con estado de oxidación 2. ¿Okay? Entonces vemos que en este caso es muy fácil identificar los estados de oxidación porque tienen distinta coloración. Y esta situación ocurre en muchos de los metales de transición. Por ejemplo, pues recordarán ustedes que el cobre, ¿no? Su característica especial es que las disoluciones de cobre generalmente son azules. ¿No? O, por ejemplo, vimos, ¿no? En alguna de las prácticas, el caso del cromo, ¿no? Del intercambio entre cromato y dicromato, que en un caso era amarillo y en otro caso era naranja. Y así nos podemos seguir con los diferentes metales de transición y cada estado de oxidación tendrá una coloración específica. Y esto pues ya ustedes lo verán, si no lo han hecho, en su curso de química inorgánica, ¿no? Tratar de explicar un poco esta situación en donde los estados de oxidación pues tienen que ver con el acomodo de los electrones en los orbitales de los metales de transición y dependiendo de qué tan separados o qué tanta diferencia energética hay entre estos electrones, pues será la longitud de onda que absorba o que refleje, lo que nos da las diferentes coloraciones de las disoluciones de estos metales. Bueno, hasta aquí pues fue el hecho de que nosotros a la disolución de vanadato de amonio le añadamos zinc. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso inverso, es decir, que la especie de vanadio 2 más le voy a agregar un agente oxidante, le voy a agregar gotitas de permanganato de potasio. Y lo voy a hacer
a cada uno de los tubos, comenzando del vanadio 2 más, luego al de vanadio 3 y así sucesivamente. Y pues vamos a llegar al caso inverso. Aquí lo único que hice fue voltear la imagen para que lo podamos ver fácilmente. ¿Sí? Y pues ahí nos estamos regresando. En el caso del zinc era un agente reductor, el permanganato es un agente oxidante y vamos a pasar ahora desde vanadio 2 hasta el vanadio 5. Claro, sí, en caso de que nos lleguemos a pasar de permanganato, no vamos a llegar al color amarillo, vamos a llegar a un color entre café, rosado, característico de permanganato. Quiere decir que ya nos pasamos, ¿no? Ya hay un gran exceso de permanganato en el tubo. Pero aquí el objetivo es llegar aquí al color amarillo, es decir, nos vamos a regresar. Entonces vean que es relativamente sencillo la parte experimental. Y pues ya lo que nos corresponde hacer a nosotros es de que podamos plantear las reacciones que se llevan a cabo con ayuda de la escala de potencial. Y pues aquí se trata de que ustedes vayan acomodando y anotando todas sus observaciones. Aquí, con ayuda de la primera tablita que viene en su protocolo, ustedes pondrán aquí cuáles son las especies de vanadio que están presentes al momento de agregar ya sea zinc o al momento de agregar permanganato. Colocarán aquí el estado de oxidación del vanadio que tenga esta especie, la coloración una vez que se agrega la primera cantidad de zinc y pues posterior también a agregar las gotas de permanganato. Entonces vemos que es relativamente sencillo. Entonces es cuestión de que ustedes puedan observar una vez más el video para que vayan viendo estos cambios en la coloración o el estado de oxidación. Y pues finalmente aquí yo les pongo la escala de potencial de todas las especies involucradas. Si se dan cuenta, pues partimos del vanadato, que es esta especie. Entonces, el vanadato no reacciona con el permanganato. Es decir, la especie de color amarillo, si nosotros le agregamos permanganato, no va a ocurrir ninguna reacción porque no forma ninguna pendiente, no es, no es positiva o no es ni siquiera negativa. Es decir, se trata de dos especies oxidantes, que pues si tenemos dos oxidantes no van a reaccionar entre sí. Tiene que haber un oxidante y un reductor para que ocurra la reacción química. Bueno, entonces en primer lugar tenemos la reacción entre vanadato y el zinc. Vemos que se trata de una reacción espontánea porque tiene una recta pendiente positiva y me genera zinc 2 más y me genera vanadilo. ¿Okay? Pero el vanadilo también está funcionando como mi reactivo, como mi siguiente reactivo. Por eso es que pasamos del amarillo al azul para la siguiente reacción química. Si tenemos un zinc en exceso, vamos a ver que va a continuar la reacción, va a pasar de amarillo a azul y se me va a generar el vanadilo. Generándome también zinc 2 más y vanadio 3. ¿Okay? Seguimos teniendo zinc en exceso y vemos un caso interesante. Recordemos que el vanadato de amonio se encuentra en medio ácido. Entonces, también lo tenemos que considerar en la reacción. También se lleva a cabo la reacción entre zinc y el medio ácido. En este caso es un ácido fuerte H+. Entonces vamos a ver también la generación de burbujas de hidrógeno. Y vemos que también tiene una pendiente positiva. Entonces también vamos a tener metida entre las reacciones que nos interesan, la reacción entre zinc y el medio ácido. Y finalmente, si todavía continuamos con un exceso de zinc, este vanadio 3 que yo había generado a través de la reacción con el vanadilo, va a funcionar ahora como mi siguiente reactivo para que
se genere la última reacción química, ¿no? Y se me siga produciendo sin dos más, y ahora en este caso, vanadio 2. Vemos que el vanadio 2 podría generar vanadio sólido, pero en este caso ya no es espontánea si yo agrego zinc. Vemos que ya se trata de una pendiente negativa, entonces nunca voy a obtener vanadio sólido. Entonces, simplemente es para que observemos que hasta dónde vamos a llegar en nuestras reacciones químicas. Entonces vemos que con el zinc se llevan a cabo 4 reacciones químicas. Con el vanadato, vanadilo, con el ácido, H+, y con el vanadio 3+. Entonces ustedes lo que van a hacer es plantear estas reacciones, balancearlas por el método de ion-electrón y pues determinar cuál es el potencial. Recuerden que es el proceso de reducción menos el proceso de oxidación para que les dé el valor correspondiente. Bueno, es aquí lo que les menciono. Vamos a escribir todas las reacciones balanceadas para todos los procesos que se están observando y por el método de ion-electrón en medio ácido. ¿Okay? Pero bueno, esto es apenas la primera serie de reacciones. Recuerden que también se llevaron a cabo las reacciones con permanganato de potasio. Ahora, ¿en qué sentido va a ser las reacciones de permanganato con las especies de vanadio? Pues siempre y cuando se formen pendientes positivas, seremos capaces de poder plantear la reacción. Entonces será permanganato con vanadilo, permanganato con el vanadio 3, permanganato con H2, que en este caso no se lleva a cabo, no vemos esta reacción porque el hidrógeno se está liberando. Entonces no va a alcanzar a que ocurra la reacción con el permanganato porque se está liberando constantemente este gas. Entonces esta podrían omitirla, a pesar de que sí se lleva a cabo, no la observamos. Y finalmente la reacción de permanganato con el vanadio 2. Entonces son 3 reacciones, ¿no? Permanganato, vanadilo, permanganato, vanadio 3 y permanganato, vanadio 2. Entonces también esas 3 reacciones podrían, bueno, más bien son las que se llevan a cabo en adición a las que se llevan a cabo con el zinc. Y aquí no escribo o no marco la reacción entre permanganato y el zinc, porque recuerden que nosotros estuvimos retirando porciones del tubo de ensayo y lo estuvimos aislando en las diferentes, para que veamos la diferente coloración. No estoy tomando en cuenta el tubo que tenía zinc originalmente. A ese tubo no le estoy agregando permanganato, le estoy agregando a las demás coloraciones. Por eso es que no marco esa última reacción química, que también se llevaría a cabo, obviamente. Bueno, pues con ayuda aquí de la escala de potencial, ustedes pueden plantear todas sus reacciones químicas y pues si se dan cuenta, las especies de vanadio no están representadas en la tabla de potenciales. Por lo tanto, sí habría que hacer todo el proceso de el balanceo de los oxígenos con agua y el balanceo de los hidrógenos del agua con iones H+. Y bueno, eso sería todo para poder hacer el informe. Ya vimos parte del cuestionario previo, ya nada más es cuestión de que ustedes lo completen y lo mismo que hemos trabajado en todas las prácticas con sus rombos de seguridad, todas las tablas, en este caso con sus observaciones, y pues analizar qué es lo que estamos viendo, ¿no? Con ayuda de los videos que les mencioné la clase pasada, ¿okay? Aparte del cuestionario adicional o el cuestionario final con los
los cálculos correspondientes. ¿Okay? Entonces, con esto estamos concluyendo ya con la práctica 15 y pues también ya con todas las prácticas del curso. Por lo tanto, pues ya lo que falta, pues será el segundo examen parcial. Que como se los mencioné en una de las publicaciones de Facebook, con esa calendarización que les hice, pues la próxima semana yo les estaré subiendo en el grupo el examen para que ustedes lo puedan, tengan la oportunidad de entregarlo y pues que sea, va a ser antes de que concluya la próxima semana. Les había comentado que era para entregar el próximo 27 de enero para yo tener oportunidad de calificarlo y a más tardar el 29, que es el último viernes del semestre, pues ya tener todas las notas y pues subirlas al sistema. No sé si haya alguna pregunta al respecto, chicos. No, profe. No, profe.